Niña, ¿si puedes poner la grabación a la serie, porfa? Ya estamos en grabación. Doctor, ahora empiezo a grabar. Ya, Recording in progress. gracias. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de parasitosis intestinal, pero ya otros parásitos, ¿no? Aparte de los que hablamos antes de ayer. Ahora vamos a hablar de otros parásitos como cisticercosis, giardia, hidatidosis y amebiasis. Ahí está. La clasificación que vimos el otro día, pero vamos a irnos de frente ya a hablar de cisticercosis. La cisticercosis, pues ustedes la han escuchado, por ahí han visto a algunos pacientes en la práctica probablemente también. Es la parasitosis más frecuente y grave del sistema nervioso central, ¿no? En los humanos. Recuerden que a diferencia de la tenia saginata, la tenia solius sí puede generar o el humano puede volverse un huésped intermediario y desarrollar esta neurocisticercosis, ¿no? Y esto es porque el humano ingiere el huevo, ya no el animalito, ya no el chanchito, sino el humano es el que ingiere el huevito, como vemos acá, ¿no? El humano es el que llega a ingerir el huevo y este huevo libera pues una oncósfera que va a cruzar la pared del intestino y luego de cruzar la pared del intestino viaja por vía sanguínea, disemina a diferentes órganos, el cerebro principalmente, en el caso del humano, y genera esta neurocisticercosis o esta cisticercosis humana, ¿no? Ese es lo característico. Entonces, recuerden, el consumo de carne de cerdo infectada, mal cocida, va a generar teniasis. O sea, la cisticercosis porcina genera en el humano teniasis. Pero la ingesta de comida o agua contaminada con huevos de Teniasolium genera la cisticercosis humana o la neurocisticercosis, que es el tema de hoy. Y la autoinfección también en personas que tienen teniasis, ¿no? Que por ahí se rascan, ¿no? O se manipulan la zona perianal y finalmente llevan pues los huevos a la boca. Esa autoinfestación lleva también a cisticercosis humana. Entonces, ingesta de huevos lleva compromiso a nivel de tejidos y la ingesta de carne con cisticerco del porcino lleva a tenia, ¿no? No se olviden de eso, no se confundan, por favor. No es entonces el riesgo, ya comí carne de chancho y por eso terminé con neurocisticercosis, no. Es porque en esa zona donde hay, probablemente la ha comido la carne de chancho era una zona endémica de cisticerco, había mucho ganado, finalmente se contaminó por las manos sucias o algún alimento contaminado con huevos, no por la carne. América del Sur es muy prevalente y en estas zonas de América del Sur 20-50% de los casos de epilepsia se deben a neurocisticercosis, que es la presentación más frecuente, ¿no? Muchos pacientes vienen con temas de este tipo, como ustedes ven en las imágenes. Habitualmente hay quistes viables que son vivos y no provocan ninguna respuesta inmunológica, pero pueden dar manifestaciones cuando es masiva la infestación, cuando hay muchos, o cuando obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos. Entonces, cuando son múltiples o hay compromiso de los ventrículos, es que habrá manifestaciones claras, ¿no? En relación a neurocisticercosis. Entonces, un ratito que me quedo sin batería. Entonces, la ubicación en el parénquima, cuando son múltiples, generan un efecto de masa, y este efecto de masa es el que va a generar la sintomatología. Ahora, cuando es a nivel ventricular, también genera un efecto de masa, pero un cuadro de obstrucción del drenaje, y eso generará síntomas, pues, de hipertensión endocraniana o de hidrocefalia, ¿no? Recuerden que los quistes viables pueden estar durante 5 a 10 años. 5 a 10 años pueden haber quistes viables y luego de algunos años estos degenerarán y esa degeneración llevará a una respuesta inflamatoria que puede generar manifestaciones también neurológicas. Finalmente, habrá resolución de estos quistes, calcificación de los mismos y nuevamente el paciente podrá estar asintomático, ¿no? Entonces, básicamente las manifestaciones son cuando son múltiples o están en zona de ventrículos o cuando hay degeneración con respuesta inflamatoria, como vamos a comentar un poquito también en unos minutos.
Entonces, neurocisticercosis puede ser en diferentes lugares, ¿no? Afecta el sistema nervioso en el 60 al 90% de casos. La cisticercosis humana es en sistema nervioso, la mayoría de los casos. Y dentro de estos, la mayoría son parenquimatosas, perdón, 70%, intraventriculares 5 a 10%, y ya meningia, medular y ocular es mucho menos, ¿no? Entonces, como el compromiso es básicamente parenquimatoso, la convulsión será el síntoma más frecuente en la gran mayoría de casos, ¿no? Se presentan con convulsiones por compromiso parenquimal. Entonces, la más frecuente afectación del sistema nervioso es parenquimal. Las convulsiones suelen ser generalizadas en el 80% de casos, pero generalmente son convulsiones parciales secundariamente generalizadas. Empiezan como parciales y luego comienza a generalizarse en unos segundos o en unos minutos. Esa es una convulsión en niños grandes, una convulsión tardía, sugerirá neurocisticercosis. Acá habrá que preguntar de qué zona viene, si es de zona endémica. Ahí puede haber también déficit neurológico focal en el lugar donde esté comprometido por esos neurocisticercos. Compromiso en el lóbulo frontal también puede dar, no convulsión necesariamente, pero sí deterioro cognitivo, confusiones, por ejemplo, ¿no? En algunos pacientes. O sea, dependiendo de la ubicación, también podrá desarrollar otro tipo de síntomas, no solo convulsiones, pero a la cabeza convulsión lo más frecuente. Cuando es intraventricular, que es mucho menos frecuente, son quistes únicos que se asocian a hidrocefalia, signos de hipertensión endocraniana, generalmente por afectación del cuarto ventrículo. No se olviden, en la mayoría de casos, afectación del cuarto ventrículo, manifestaciones de hipertensión endocraniana, básicamente. Entonces, el diagnóstico es por sospecha clínica, ¿no? Niños con manifestaciones neurológicas, especialmente convulsiones tardías, niños ya grandes, escolares, con convulsiones parciales secundariamente generalizadas, y que vienen de zona endémica, zona ganadera, zona donde hay evidencia de cisticercosis. Presencia de los proglótides, como ustedes recuerdan, o los huevos en las heces, solamente se ven en el 25% de los casos de neurocisticercosis. Es decir, el paciente con neurocisticercosis muchas veces no tiene la tenia, lo que tiene es la cisticercosis en el sistema nervioso. Entonces, lo más frecuente es básicamente tener que utilizar pruebas serológicas o de imágenes para diagnosticar la neurocisticercosis, y el examen de heces la mayoría de veces saldrá negativo, no habrá teniasis asociada, ¿no? Los estudios de imágenes, tomografía, que van a ayudarnos a identificar calcificaciones. En los niños, los quistes parenquimatosos generalmente no son múltiples, sino solitarios, y pueden captar o no contraste y tener o no calcificaciones, ¿no? Estos son los hallazgos. Generalmente son únicos o muy pocos. A diferencia en los adultos, por el tiempo de evolución, suelen ser múltiples. El diagnóstico diferencial será básicamente tuberculoma, ¿no? Entonces, antecedentes de TB, ¿no? A consultarse para la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial, porque el paciente con tuberculoma también puede venir convulsionando, ¿no? En forma tardía. Una resonancia magnética cerebral es el estudio más útil para enfermedad parenquimatosa. Nos va a ayudar a ver la viabilidad del quiste, el grado de inflamación que pueda tener el quiste circundante, y es más, se puede ver inclusive el Scolex, ¿no? Que es el signo característico, como vemos en la imagen. Además de ayudarnos a evaluar otros tipos de compromiso del sistema nervioso, como meningio, intraventricular o a nivel medular. Entonces, la resonancia magnética es un estudio valioso cuando uno quiere afinar el diagnóstico y ver cuán viable es el cisticerco en ese momento. La serología de Western blot es también bastante útil, se hace en plasma, no en líquido cefalorraquídeo, en plasma suficiente, sensibilidad y especificidad de más del 90%, y suelen dar resultado positivo cuando son múltiples, ¿no? Cuanto más cisticercos, más positividad. Las lesiones solitarias o calcificadas, como se dan en niños, pueden salir negativos, y eso es lo que hay que tener en cuenta también. Algunas veces salen negativos cuando son muy pocos o calcificados. El tratamiento cuando hay convulsiones, obviamente hay que darle antiepilépticos. Si son recidivantes o se asocian a lesiones calcificadas, debe continuar durante 2 a 3 años el anticonvulsivante. Y cuando hay evidencia de hidrocefalia y síntomas de hipertensión endocraniana, entonces debería hacerse una derivación. Se coloca una válvula de derivación. Las lesiones parenquimatosas activas suelen tener resolución espontánea, con o sin antiparasitario. En niños, la presentación es generalmente un quiste parenquimatoso solitario que se resuelve espontáneamente. Muchas veces es un hallazgo, a veces ni siquiera han convulsionado y por ahí, ¿no? Se encuentra, ¿no? En algún estudio que le puedan hacer a un paciente
de imágenes. En adultos más bien son las lesiones múltiples. Entonces, en niños, únicas, calcificadas; en adultos, lesiones múltiples. El pronóstico obviamente es mucho mejor en niños, ¿no? El tratamiento antiparasitario en niños en casos de quistes múltiples, ahí se dará tratamiento antiparasitario. Cuando son únicos, no necesita darse antiparasitario, como mencionamos, se resuelven solos, degeneran, finalmente calcifican y ahí quedan, ¿no? Hay que recordar que es posible un empeoramiento de los síntomas o volver a convulsionar cuando se usan antiparasitarios, ya que a la muerte del parásito con el antiparasitario hay una reacción inflamatoria local y esto puede hacer que se reactive el síntoma, que es la convulsión en el paciente. Por eso es que cuando uno va a dar tratamiento, en casos de quistes múltiples, por ejemplo, uno da el tratamiento con el antiparasitario, pero con corticoide, 2 a 3 días antes y durante el tratamiento, para evitar estos efectos y acelerar la resolución de las lesiones. Entonces, si voy a dar tratamiento para neurocisticercosis, debe ser previo inicio de corticoides, ¿no? Y mantener el corticoide durante el tratamiento antiparasitario, porque ahí, cuando se mueren los parásitos, hay inflamación y hay recaída de síntomas o reaparición de síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? El fármaco de elección es albendazol, generalmente alrededor de un mes, 28 días. También se puede usar praziquantel o niclosamida. Albendazol, entonces, recuerden, como tratamiento de elección. La prevención, básicamente, lavarse las manos, ¿no? Buscar toda la familia si tiene teniasis, ¿no? Para erradicarla. Para prevenir la ingesta de huevos hay que lavarse las manos, hay que evitar ingesta de frutas y vegetales frescos en áreas endémicas, todo debe ser bien lavado, y la carne debe ser bien cocida en zonas donde haya cisticercosis para tratar de cortar el ciclo, ¿no? Este ciclo donde finalmente el humano comienza a tener teniasis y comienza a eliminar huevos y ahí se puede contaminar él mismo o a otros seres humanos. Entonces, hay que tratar de prevenirlo de esa manera. Eso es la cisticercosis, neurocisticercosis, que tiene que ver con la tenia solium. Pero recuerden, también hay otra tenia, ¿no? Que es otro tipo de gusano que puede producir hidatidosis, que es la equinococosis. Entonces, el equinococo granulosos es el más frecuente, da hidatidosis o quiste hidatídico. Es un cestoide mucho más pequeño que una tenia, ¿no? Solo mide 2 a 7 milímetros, menos de 1 centímetro, muy chiquitito, y solo 2 a 6 segmentos, ¿no? Habita en el intestino de los caninos. Entonces, el huésped definitivo va a ser más bien el perro, el lobo, el zorro, ¿no? Entonces, recuerden que el gusano adulto habita en el intestino, como estábamos mencionando, de perros, lobos, zorros. Estos animalitos van a eliminar en sus excretas huevos, contaminan la tierra, el pasto, el agua y sus pieles inclusive. Y los animales domésticos, como las ovejas, el ganado en general, ingieren al pastar estos huevos y estas oncóceras liberadas penetran la mucosa intestinal también y migran a tejidos, en este caso hígado y pulmón, ¿no? No músculos, sino hígado y pulmón, prefieren esos lugares. Y luego, pues, si los perros, ¿no? que cuidan este ganado, ingieren estas vísceras y se contaminan con esas vísceras, finalmente desarrollando, pues, nuevamente la tenia y repitiéndose el ciclo. Ok. Ya. ¿Qué pasa con el humano? A diferencia ¿no? de lo anterior, donde es el ciclo entre básicamente el perro y el ganado, o el lobo y el ganado, acá sucede que el humano es el que ingiere, ¿no? El humano es el que ingiere el huevo con los embriones y este, este huevito va finalmente eclosionar y va a liberar larvas que penetran en el intestino y van a viajar por vía también vascular hasta principalmente hígado y pulmones. O sea, el mismo ciclo se va a dar, pero allá en el humano por ingerir los huevos. Entonces, al ingerir los huevos, este paciente va a estar contaminado y eso puede ser por alimentos,
por pasto, pero también al estar en contacto con perritos, con animales, ¿no? Que pueden ser domésticos también, pero que tengan pues los huevitos en su pelaje, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque así se contaminan muchos niñitos que viven en zonas ganaderas, ¿no? Y ahí desarrollan pues la hidatidosis pulmonar o hepática. En América del Sur la enfermedad es muy prevalente en zonas ovejeras, ¿no? Como es Brasil, Argentina, Uruguay y bueno, en nuestro país también en la sierra, ¿no? En áreas endémicas el granulosus se adquiere generalmente en la infancia, perdón, y los quistes tardan años en crecer hasta causar los síntomas. Años para desarrollar, pues, ¿no? La hidatidosis. Recuerden bien que la localización más frecuente en niños es pulmón y en adultos es el hígado o lóbulo derecho. Entonces, en niños, lo que van a ver en pediatría, niños hospitalizados por hidatidosis pulmonar, la gran mayoría. Pero en adultos están hospitalizados por hidatidosis hepática. Entonces, es mucho más frecuente en niños compromiso pulmonar y en adultos compromiso hepático, aunque pueden abarcar otros tejidos también. Ahora, lo que va a suceder es que el huésped va a rodear este quiste primario con una cápsula fibrosa, que es la capa adventicia, que vemos acá. Dentro de ella, el parásito produce una capa, una capa laminar que sostiene a otra capa delgada, que va a ser la capa germinativa. Estas son responsables, estas capas germinativas, de la producción de parásitos, ¿no? De miles de parásitos protoescólices, o sea, en estadio juvenil, que permanecen, perdón, adheridos a la pared o flotan libres en el líquido, ¿no? Estos parásitos. En la hidatidosis quística, el quiste puede producir pequeñas vesículas hijas, ¿no? Contenidas dentro de la misma cápsula primaria, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Pueden haber inclusive algunas, ¿no? Quistes hijos ahí. El líquido de estos quistes va a ser sano, o perdón, el líquido de este quiste sano va a ser cristalino y acuoso, pero cuando se sobreinfecta o se le da tratamiento, se espesa y se torna amarillento, ¿no? El líquido que van a extraer en la cirugía va a ser diferente. Cuando hay hidatidosis hepática, muchas veces puede ser asintomática. Los síntomas básicamente son dolor abdominal, distensión, hepatomegalia, masa palpable, vómitos, y la ictericia más bien es rara, ¿no? Ustedes lo que van a tener es poca ictericia, más hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, la masa palpable en algunos casos. Y complicaciones más graves resultan de la compresión de estructuras adyacentes y o al escape del líquido. Entonces, cuando es muy grande y comprime vía biliar, pueden haber complicaciones, por ejemplo, o cuando se rompe el quiste y se escapa este líquido con miles de quistes a nivel de la cavidad abdominal. Este líquido puede romperse espontáneamente, puede ser traumático o durante la cirugía y puede causar anafilaxia, ¿no? Una reacción alérgica en el huésped, o siembra en el abdomen de múltiples portoescólexes y cada uno de estos escólex puede generar un nuevo quiste. Y por eso hay casos en los cuales ustedes van a tener pacientes que tienen sembrado el peritoneo de quistes, ¿no? En diferentes zonas, porque se reventó este quiste y liberó toda la sustancia, ¿no? Todo el líquido con los protoescólices. La hidatidosis pulmonar más bien provoca dolor torácico, tos y hasta hemoptisis, ¿no? Un cuadro respiratorio. Y lo más llamativo es la tos y el dolor torácico con el que llega. El parásito no se puede recuperar de ningún líquido corporal accesible, al menos que se rompa un quiste y se expulse, ¿no? Con el esputo, los protoescólices. Eso es, ¿no? La vómica. Eso es algo que se puede ver en algunos casos. Generalmente hay que buscar el diagnóstico y para eso se hacen estudios de imágenes como ecografía para ver, ¿no? Los quistes y las membranas internas que harán el diagnóstico, ¿no? Esa arena hidatídica, como se le llama, y que pueden ser observadas en tiempo real, ¿no? Como una ecografía. Se pueden hacer tomografías para buscar también la imagen de quistes, ya sea en hígado, peritoneo, del tórax, ¿no? Se puede visualizar con una tomografía bastante mucho más precisa. Resonancia magnética, pero es mucho más cara. Una tomografía es bastante útil en la mayoría de casos. Y en casos de quiste diatídico pulmonar, en una radiografía de tórax simple, inclusive se puede notar. Entonces, no necesita que sea nada muy complicado de primera intención, definir si es o no imagen sugestiva de quiste, como ustedes pueden ver ahí, esa radiopacidad homogénea, ovoidea, que se ve en el hemitórax derecho. Para confirmar si esa imagen de radiopacidad está en relación a hidatidosis, un Western blot,
diagnóstico en muchos casos, pero pueden tener, perdón, pueden tener falsos negativos hasta en 50% de casos. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento, cuando el quiste es accesible y es simple, o sea, no está complicado, o con infecciones, es una aspiración percutánea, con instilación de saliva hipertónico y reaspiración. Y esto se hace generalmente con guía tomográfica. Algunas veces cirugía abierta, pero la aspiración percutánea, junto con el tratamiento antiparasitario, logra eliminar el quiste con menos complicaciones y menos días de hospitalización, ¿no? El postoperatorio más rápido. Si comparamos el antiparasitario solo, la aspiración percutánea proporciona una mayor reducción del quiste y de los síntomas, en realidad. El antiparasitario solo tampoco es buena idea. Entonces, la combinación de aspiración con tratamiento antiparasitario es la mejor idea si es accesible. Si no es accesible a una aspiración porque está muy profundo, entonces, o en zonas riesgosas de punzar, entonces habrá que hacer una cirugía abierta, ¿no? Con una aspiración es infrecuente, ¿no? El escape de líquido, pero de todas maneras se administra tratamiento profiláctico con albendazol de forma rutinaria una semana antes y se continúa el tratamiento inclusive después de la cirugía durante un mes. Entonces se inicia antes el albendazol cuando se va a hacer este tipo de procedimientos. En caso de la cirugía, eh, se llama la pared interna del quiste, que son la capa laminaria y germinativa, se separan con bastante facilidad de la fibrosa y solo hay que estipar estas capas más internas, en realidad, que es donde están los escólex, ¿no? Y luego de eso, esa cavidad que queda se va a instilar con suero salino hipertónico para esterilizarla con los pocos escólex que puedan haber llegado, ¿no? Hay que tener especial cuidado de no derramar el contenido nomás en la cavidad, porque si no van a sembrar el peritoneo y como comentábamos puede haber inclusive una reacción anafiláctica. ¿Cómo se previene? Lavado de manos, siempre la higiene, evitar el contacto con perros en zonas de áreas endémicas, mucho cuidado cuando viajan a zonas de sierra donde hay ganado, no estén jugando con los perritos y luego no lavarse las manos, y ¿no? Hay que lavarse las manos. Hay que hervir o filtrar el agua, eliminación apropiada de los animales muertos, porque los perritos se comen las vísceras del ganado muerto y puede estar contaminado, ¿no? Con este parásito. Control de la población de perros sin dueño, no deben haber perros callejeros, ¿no? Desparasitarlos regularmente es importante. Y ahora vamos a pasar al otro grupo de parásitos que ya no son gusanos, sino más bien son los protozoos, ¿no? Y dentro de ellos están las amebas y dentro de ellos también está, pues, los flagelados como la Yardia. Yardia es muy conocido, ¿no? La Yardia es muy conocido, es un parásito muy frecuente. En realidad, recuerden, la Yardia, ¿dónde afecta? Duodeno y yeyuno proximal. Se va a unir al borde en cepillo, ¿no? De esas zonas del intestino delgado, se van a multiplicar en esa zona y forman como una alfombra sobre esta área del intestino delgado. Luego van a viajar los trofozoitos, ¿no? Por el intestino y van a convertirse en quistes que van a ser eliminados por las heces y empieza el círculo porque el humano ingiere quistes contaminados con alimentos o agua que tengan estos quistes. Solo estos quistes son los que permanecen viables en agua durante 2 a 3 meses. Los trofocitos se mueren. Los quistes sí permanecen viables, ¿no? Pues el trofozoito es muy lábil en realidad. Deben salir quistes ya, digamos, desarrollados dentro del intestino para que permanezcan viables en el exterior y completen el ciclo en algún momento cuando un humano consume agua o alimentos contaminados con estos quistes. La parasitosis intestinal es muy frecuente esta parasitosis es muy frecuente a nivel mundial. Hay brotes asociados con agua potable, ¿no? Son brotes que pueden haber y generalmente esto muchas veces va asociado a viviendas donde hay tanques, ¿no? Cuando no se hace la higiene adecuada o el mantenimiento adecuado. Generalmente ataca a niños pequeños, preescolares y escolares pequeños. Y el mayor reservorio y vehículo de diseminación es el agua, no se olviden. Pero también por otros alimentos, pero el agua es importante. Por eso hay picos estacionales que pueden estar en relación a las piscinas, ¿no? Porque la cloración de las piscinas no alcanza a erradicar en forma adecuada
los quistes de Giardia, por si acaso. Entonces, también pues cuando uno se va de paseo y por ahí está tomando agua pues de algunos pozos, ¿no? También se pueden contaminar, pueden tener Giardia. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Hay que hervir el agua para poder ingerirla. No se olviden de eso. Es la forma más adecuada para no colonizarse con Giardia. También hay transmisión persona a persona, especialmente en zonas de área endémica, donde hay hacinamiento. La leche materna contiene anticuerpos, secretores que protegen a los lactantes, por eso los lactantes son muy poco probables que tengan yardiasis, ¿no? Por este efecto protector de esta inmunoglobulina A de la leche materna. Y las manifestaciones básicamente son manifestaciones de diarrea. El periodo de incubación es de más o menos 1 a 2 semanas. Pueden ser asintomáticos en muchos casos, es un hallazgo en algunos, ¿no? En muchos casos, la giardia, cuando se hacen chequeos en los colegios. Casos sintomáticos es más frecuente en los niños que en los adultos, y por eso es que algunas veces los papás no tienen síntomas, pero el niño tiene giardia, ¿no? Y probablemente los papás también, a pesar de que no tienen síntomas, ¿no? Y los niños pueden presentar diarrea, pueden presentar dolor, pueden presentar distensión, flatulencia, y algunas veces hasta retraso en el crecimiento. Y la diarrea puede presentarse como una diarrea aguda, como una diarrea intermitente que va y viene en función de la dieta, o persistente, más de 14 días. En algunos casos raros, crónica también. Entonces recuerden que diarrea es una presentación muy frecuente. Esta diarrea asociada a dolor, distensión abdominal, sensación de flatulencia, ¿no? Hiporexia y muchas veces pérdida de peso, que pues se puede alternar con periodos de posiciones normales en función de la dieta. Ustedes recuerden que en el duodeno y en el yeyuno proximal hay la digestión y absorción de grasas principalmente. Entonces, lo que va a dar este tapiz, esta alfombra de Giardia, es un bloqueo de la absorción de grasas en estas zonas y finalmente esteatorrea. Entonces, cuando el niño consume algo grasoso, toma leche, consume de repente frituras, algo con grasa, el paciente tiene más síntomas, más flatulencia, distensión, deposiciones más aguachentas, y cuando consume cosas sin grasa, la cosa no está tan mal, y el niño no tiene tantos síntomas. Entonces, esa es una evolución característica del niño con yardiasis, ¿no? Hay días en que hace normal, hay días que hace aguado, hay días que hace normal, hay días que hace más suave, en función de la dieta. Eso, asociado a distensión, flatulencia, también alternante, nos hablará de yardiasis y hay que buscarla. Cuando es una diarrea aguda, puede haber una diarrea acuosa profusa inicialmente y luego ya deposiciones esteatorreicas. ¿Cómo es una deposición esteatorreica? Deposiciones grasosas, malolientes, que flotan en el agua, porque la grasa no se junta con el agua, ¿no? Y además, esta esteatorrea generará pérdida de peso. Este es el tapiz de Yarde en una fotografía electrónica, ¿no? Microfotografía electrónica, donde ven ustedes un tapiz, una alfombra de Yardia sobre la mucosa del duodeno. Y pueden encontrar la esteatorrea en los exámenes de heces, inclusive, ¿no? En las grasas fecales. Entonces recuerden las zonas que afecta, esto lo pasamos, y recuerden que esteatorrea es la manifestación y lo que van a buscar ustedes en los exámenes de laboratorio de heces en un coprológico funcional. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Identificando trofozoitos o quistes. 3 muestras, sensibilidad de más del 90% para buscar trofozoitos. 3 muestras es importante, una muy baja sensibilidad. Hay exámenes inmunológicos, ELISA, para buscar antígenos de Giardia, y este ELISA para antígenos de Giardia es el que nos puede inclusive dar el diagnóstico preciso, ¿no? Cuando los parasitológicos seriados puedan haber salido negativos, ¿no? Hasta en 3 oportunidades. Si todavía queda la duda, lo que se puede hacer es un aspirado duodenal, y se puede, ¿no? hacer la búsqueda y visualización al microscopio. Y en algunos casos se puede inclusive hacer biopsias. Entonces, en las biopsias vamos a apreciar lo que hemos estado mencionando, la presencia de los parásitos en la mucosa, como pueden ver ustedes acá en la imagen, estos parásitos, estas yardias, sobre la mucosa del duodeno o yeyuno proximal. Entonces, recuerden también que estos parásitos no suelen producir eosinofilia, porque no son sistémicos, es un mecanismo más mecánico, ¿no? No es invasor.
Niños con diarrea, entonces deben recibir tratamiento. Sospecha de giardia, deben recibir tratamiento. Niños con retraso en el crecimiento, mala absorción, diarreas persistentes, deben recibir tratamiento. Y los escritores asintomáticos con los padres, ¿no? Si el niño tiene giardia y tiene síntomas de giardia, el papá probablemente tenga giardia, es mejor darle tratamiento también a ellos, ¿no? Si es que se logra definir que ellos tienen giardia, si es que es muy frecuente, ¿no? Hay que tratarlos. ¿Cuál es el tratamiento? El clásico metronidazol, muy eficaz, muy económico, pero con mucho efecto secundario y poco tolerado en realidad por el sabor. Tratamiento de cada 8 horas y durante una semana en promedio. Lo que se usa ahora más es la nitazoxanida. Es un antiparasitario más moderno con alta eficacia, igual que el metronidazol, pero pocos efectos secundarios. Se usa solo 2 veces al día, no 3, y el tratamiento solo son 3 días y no 7. Entonces es mucho más ventajoso y es el que se usa actualmente con más frecuencia. Recuerden la prevención, como siempre: lavado de manos, purificación de las aguas, hervir el agua, tratar de utilizar piscinas que sean confiables, no tomar el agua de las piscinas y no estar tomando aguas de pozo ni aguas de dudosa procedencia, de ríos, riachuelos, fuentes. Todo debe ser agua que esté, pues, de preferencia purificada, ¿no? Los viajeros a zonas endémicas no deben ingerir alimentos crudos ni agua sin hervir, hay que siempre purificarla. Lo mínimo, clorarla en la medida de lo posible, pero hervirla es lo ideal, en realidad, ¿no? Para estar más seguros. Y finalmente, y disculpen que corra un poco, pero la verdad que es bastante, ¿no? Cada parásito es bastante, tiene bastante información. Hemos tratado de resumir lo más posible para que queden algunos mensajes, ¿no? De estos 4 más 3 de la otra clase, 7 parásitos que hemos hablado en 2 días. Entamoeba histolítica, amebiasis. La entamoeba histolítica, la amebiasis, es mucho menos frecuente en Lima, pero es mucho más frecuente en otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Arequipa, Moquegua, Tacna, zonas de selva y zonas de fronteras, ¿no? De frontera norte, inclusive, y de frontera sur, zona de selva, como mencionábamos. Entonces, se ingiere el quiste de esta ameba. Este es resistente a ácidos gástricos, a enzimas digestivas, y finalmente llega al intestino delgado, ¿no? Llega hasta el intestino delgado. Estos son organismos muy móviles, van a seguir viajando, van a colonizar el intestino grueso y pueden inclusive invadir la mucosa del intestino grueso. ¿Y qué hacen en la mucosa del intestino grueso? Estos trofozoitos se adhieren a las células del colon y liberan una sustancia que logra destruir para penetrar, ¿no? Permite que vaya profundizándose y penetrando la lesión. Además, van a liberar unas sustancias que generan citólisis, destrucción de células, y eso logra, pues, finalmente generar una úlcera, porque se va invadiendo la mucosa con estas sustancias, estas proteinasas que van lesionando, dañando, estas sustancias que van destruyendo tejido y finalmente profundizan una lesión y van diseminando en forma lateral en el epitelio intestinal, produciendo estas úlceras en forma de matraz, que son las úlceras características, ¿no? Entonces, estos parásitos son parásitos que tienen un efecto bastante peculiar, ¿no? Puede ser asintomático muchas veces, un hallazgo en un examen de heces, o puede producirse una colitis mediana en el 10% de casos, y esta colitis presentarse como disentería. Perdón. Esta colitis mediana será un cuadro de disentería, ¿no? Moco y sangre. También puede producir absceso hepático, un ameboma, que es poco frecuente, pero es complicado cuando se presenta, ¿no? Potencialmente, entonces, esta amebiasis puede ser invasiva y debe tratarse cuando es invasiva. Las formas graves se presentan con más frecuencia, o sea, los amebomas y también la colitis amebiana, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes, en niños pequeños, en desnutridos. Y la enfermedad extraintestinal generalmente es hepática, ¿no? Vamos a hablar un poco de la colitis amebiana. Puede producirse en las 2 semanas siguientes a la infección, hasta meses después inclusive de la infección. El inicio es gradual, con dolor abdominal, cólico, hay diarreas con sangre, moco abundante y pocos leucocitos
pero hay tenesmo, ¿no? Esa sensación de querer, inminente de querer seguir defecando. Ustedes pueden ver acá en la imagen endoscópica cómo hay este compromiso, ¿no? De compromiso inflamatorio a nivel de la mucosa del colon, Carvin-Austria, y esta úlcera en una biopsia, ¿no? Úlcera en matraz, diseminación lateral, ¿no? Con destrucción, profundización a nivel del epitelio del colon. Esa deposición con dolor, deposición con moco y sangre es lo característico, ¿no? Más moco y sangre que otros cuadros. Puede haber fiebre, pero solamente en un tercio de los casos, no siempre hay fiebre. Y mayor incidencia en niños chiquitos, como mencionábamos, o en desnutridos, inmunosuprimidos, ¿no? En los cuales puede ser rápidamente progresiva y con alta mortalidad inclusive, ¿no? Hay que tener cuidado en estos pacientes, porque puede inclusive afectar, ¿no? Otras zonas y producir, por ejemplo, un absceso mediano. Esta es una grave manifestación de diseminación, poco frecuente en niños felizmente, se produce en 1% de los individuos infectados con amebiasis, eh, puede aparecer meses o años después de la exposición y la fiebre es el signo clave. Niño con fiebre, niño con dolor abdominal, generalmente en hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa y distensión. Eso es lo que hablará y nos hará pensar de un compromiso hepático, un absceso amebiano, fiebre persistente, ¿no? Entamoeba histolítica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en laboratorio que se puede hacer de sangre, por ejemplo, en colitis amebiana, no hay mayor hallazgo. El diagnóstico va a ser básicamente en heces. El examen en el absceso amebiano, perdón, en el cuadro de absceso amebiano, los exámenes de laboratorio sí mostrarán leucocitosis, es un compromiso ya más sistémico y invasivo, por eso hay leucocitosis, alteración del PCR, elevaciones inclusive de las enzimas hepáticas también puede haber por el compromiso a ese nivel. El examen de las heces en busca de amebas resulta negativo en más del 50% de casos si el compromiso es hepático. O sea, si hay ameboma, si hay un absceso amebiano en hígado, pues debemos buscar si tiene también compromiso a nivel del intestino, pero la mayoría sale negativo, ¿no? Igual hay que cumplir con buscarlo, es importante erradicar en el caso que lo tenga, ¿no? Podemos hacer diagnósticos de compromiso hepático con imágenes, tomografías, resonancias, que nos va a mostrar la localización. Generalmente es un absceso único, generalmente es un absceso en el lóbulo hepático derecho, ¿no? En la mayoría de casos, eso no hay que olvidar. Y en la colitis amebiana el diagnóstico más bien es con heces, pues, ¿no? Los seriados por 3, una sensibilidad alta, ¿no? Como ven acá la imagen característica de la amoeba histolítica, ¿no? Con estos núcleos. Se pueden hacer estudios también de antígenos en heces con una alta sensibilidad y especificidad. Entonces es otra alternativa, más costosa de hecho, pero es bastante útil para hacer el diagnóstico rápidamente, ¿no? Y con mucha seguridad. Cuando los resultados de las muestras de heces son negativos y hay alta sospecha de amebiasis, se puede realizar una endoscopía y biopsia, ¿no? Para poder ver la presencia de esta entamoeba histolítica, ¿no? Digiriendo eritrocitos a nivel de la mucosa intestinal y el moco de la mucosa, ¿no? Acá ustedes pueden ver imágenes, pues, donde ven las amebas con sus núcleos y cómo están comiéndoselos, ven acá, cómo se están comiendo los eritrocitos, ¿no? La serología también, ¿no? La serología de anticuerpos antiamibianos también es positiva en cerca del 80% de casos con enfermedad invasiva inicial, colitis o absceso. Pero si uno quiere ver solamente colonización, va a salir negativo. Cuando hay un compromiso sistémico, una diseminación o un fenómeno invasivo, es donde uno va a poder encontrar pues, una reacción inmunológica a esa situación. Pero cuando es solamente amebas en el intestino que van viajando y no generan ningún compromiso, entonces estos exámenes serológicos van a salir negativos. El examen debe hacerse de heces, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento de la amebiasis invasora es con metronidazol o con tinidazol. El tinidazol tiene una eficacia similar al metronidazol con una dosis más corta, efectos secundarios menos frecuentes. Es más caro nomás, ¿no?
El metronidazol es mucho más económico, pero un poco tolerado en muchos casos. En absceso mediano hepático puede ser necesaria no solamente tratamiento antibiótico que debe ser endovenoso, sino también muchas veces aspiración, guiada por ecografía cuando las lesiones son grandes, localizados en el lado izquierdo, si la ruptura del acceso es inminente o si el paciente muestra una mala evolución después del inicio de fármacos. Entonces, ustedes dan un tratamiento endovenoso con metronidazol, esperan la evolución. Si la evolución es favorable, baja la fiebre, baja el dolor, bajan los síntomas, y ecográficamente en un seguimiento ustedes ven que va disminuyendo el tamaño, no hay nada más que hacer. Si no, habrá que buscar drenar, ¿no? Porque es una colección, es un absceso al final, ¿no? ¿Cómo es la prevención? Se puede controlar mediante medidas sanitarias, evitando pues el contacto fecal oral, lavado de manos frecuentes, eso hay que recordarlo, es importante, ¿no? Y recuerden, según donde ustedes estén, un paciente con disentería no siempre es una bacteria, no siempre es Shigella ni Campylobacter. Si ustedes están haciendo su serum en la selva, si ustedes están haciendo su serum en el norte, en frontera, Tumbes, Piura, o están haciendo en frontera sur, Tacna, Moquegua, Arequipa, recuerden que los pacientes con disentería podrían estar en relación a una amebiasis y no solamente a Shigella y Campylobacter, que es lo que nos manejamos acá en Lima, ¿no? Acá es muy raro, en realidad la amibiasis no es frecuente, salvo gente que ha viajado, ¿no? Y que ha regresado a Lima, que viene contaminado. Pero en esos lugares, por ejemplo, dentro de los estudios que hacen, no solo es un coprocultivo, sino un parasitológico. Consideran hacer un parasitológico por la frecuencia que tienen ellos de amibiasis en sus zonas, ¿no? En estas zonas que estamos mencionando, de la selva o de frontera norte y sur también, tengan en consideración eso como posibilidad. Muy bien, muchachos, hemos corrido un poco. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hmm. Con fines del examen, ya saben, todos son casos clínicos, no preguntamos dosis, lo que preguntamos básicamente es clínica, cómo hacer el diagnóstico y en todo caso, cuál es la terapia, ¿no?, de elección, pero sin dosis, ¿no? Solamente el tipo de fármaco en todo caso. Pero básicamente, clínica, diagnóstico, es lo que ustedes consideramos a estas alturas deben tener bien claro, ¿no? Si no logran plantear, diagnosticar, menos van a lograr tratar, pues, ¿no? No va a ser un tratamiento dirigido específico. Ujú. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen ninguna duda ni pregunta, tienen unos minutos para descansar y Araceli, por favor, si me facilitas la lista. Sí, doctor, se lo voy a enviar. Y ya, me estás debiendo la de antes de ayer también, me parece. Sí, doctor, Ya. junto a los dos se lo voy a enviar. Ah, ya, ya, ya. Ah, está muy bien. Te agradezco mucho entonces, Araceli. Ya nos estamos viendo, muchachos. Suerte entonces, descansen un poquito para su siguiente clase. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.